Amables oyentes, nuestro saludo respetuoso en el nombre de Jesucristo. Hoy tenemos la lectura de la palabra hermosa del Señor en el libro de Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hasta allí la lectura de la hermosísima palabra del Señor, el creador del universo. A ver, el tema de hoy es el Espíritu de Dios se mueve. El creador es el Dios mismo. Cuando se habla de cielos, se habla del cosmos, de la creación del universo, pero también habla de la tierra. La tierra en el principio no tenía forma. Estaba llena de oscuridad y de desorden, desordenada y vacía. Es Él el que empieza a moverse. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve, moverse quiere decir algo diferente a pasarse de aquí a allá. Porque Dios es espíritu. Dios no sube ni baja, Dios no va ni viene. Dios lo llena todo. Ese mover del espíritu habla de trabajar, de perfeccionar. Eso es lo que está haciendo Dios en el principio de la creación. Y de ese desorden que hay en la Biblia surge un mundo lleno de esplendor, lleno de luz, lleno de calor y de color y de vida. En la carta a los Hebreos hay un versículo hermosísimo, el capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra de Dios en el verso 1 de Hebreos 1. Entonces, quiero decirles que de ese desorden surge un mundo lleno de esplendor. Los científicos han oteado el universo y han buscado por todas partes otro planeta igual a la Tierra donde se puedan vivir. Pero yo quiero decirles que no hay otro planeta como la Tierra donde haya vida, luz, color, donde haya la bendición de Dios. No lo hay. ¿Por qué? Porque aquí puso lo mejor de su creación al hombre. Y donde se mueve el Espíritu de Dios, surge la vida, surge el orden. Y quiero decirles, amables oyentes, que en la antigüedad Dios se movía en la nube. Y en la nube protegía a Israel de las inclementes temperaturas del desierto. En la noche se movía en la columna de fuego, guiando al pueblo de Israel para que no se extraviase. Precioso, ¿verdad? Se movía en el estanque de Betesda, y todo el que introducía en esas aguas en el movimiento recibía sanidad divina para cualquier enfermedad. Pero déjame decirle que hoy sigue ese movimiento. El Dios que nos presenta la Biblia es un Dios que se mueve, es un Dios que trabaja, es un Dios que actúa. No es un Dios pegado en los agujeros de una pared, no es un Dios que hay que colgarlo en la oficina, no es un Dios que hay que cargarlo. Es ese Dios que se mueve en medio de su pueblo, generando santidad, generando virtud, generando poder. Precioso, ¿verdad? Hoy sigue moviéndose en nuestra vida, en nuestros cultos, sanando toda clase de enfermedades.
produciendo milagros que transforman vidas, llenando los corazones de su presencia, transformando vidas. Hoy se mueve en la vida desordenada de los pecadores que se arrepienten, convirtiéndolos en nuevas criaturas. En el principio se movía sobre la faz de la tierra. ¿Qué hacía en ese mover? Lo que hacía era organizar, estructurar, darle vida y orden al planeta Tierra, porque no tenía ese orden. Dios se quiere mover hoy en tu vida, querido hermano y querido oyente. Dios es capaz de transformar esa vida desordenada de una persona caída en sus pecados, en sus vicios, caída en la mundanalidad, caída en el pecado, en los vicios, en la suciedad y en la inmundicia de un planeta que nunca ha querido reconocer a Jesucristo como su Dios. Déjalo que se mueva. Él quiere hoy hacer un milagro en tu vida. Lo que hace Dios no lo puede hacer ninguna institución humana. Nada de lo que ha inventado el hombre sirve para salvar, para transformar, para hacer una nueva criatura de cada persona. Pero si dejas que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, seguramente que hoy mismo habrá un cambio, una transformación en tu vida. Yo estaba predicando en la emisora Radio IPUC. Eran las 10:30 de la mañana y estaba enseñando la palabra de Dios acerca del mover del Espíritu Santo. Y cuando termino el mensaje me llama un señor gritando, gritaba, lloraba a cántaros, si me permite la expresión. Casi no podía hablar de la alegría, del gozo. Y me dice, y le dije, cálmese hermano, tome control de su situación y explíqueme qué quiere decirme. Y él me dice, pastor, es que mi esposa era cuadraplégica. Recibió un balazo en la espalda, donde empieza la vértebra principal de la columna vertebral, y los médicos dijeron que si extraían la bala, le pegaron un balazo ahí y la bala quedó incrustada ahí en la columna. Y los médicos me dijeron que si extraían la bala, mi esposa quedaría cuadraplégica para toda la vida. No podría caminar. Mi esposa está aquí estaba sentada en una silla de ruedas. Ella lleva 23 años postrada, pero al oír la palabra de Dios, el mover del Espíritu Santo, mi esposa acaba de soltar su silla. Se ha parado, sus huesos se han endurecido, su columna vertebral está completamente sana. Aquí está danzando, aquí está gritando, aquí está adorando al Señor, aquí está cantando. La veo que se mueve, la veo que corre, la veo que viene, que va. Ahí donde se mueve el Espíritu Santo de Dios, ahí suceden milagros. Ahí ordena Dios la vida de quienes no han conocido la verdad. Hoy quiere moverse en la vida desordenada de un pecador que se arrepiente. Amable oyente, en el principio Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero hoy quiere moverse en tu vida, quiere cambiar tu corazón. Déjalo que se mueva, déjalo que entre a tu vida y verás cómo cambia tu vida, cómo la vida tuya va a tomar una nueva forma, una vida ordenada, una vida sana, una vida buena, una vida en santidad y en justicia. Hace 50 años quería suicidarme. Ya había decidido de quitarme la vida. Mi juventud fue una tragedia, un continuo dolor, un continuo sufrimiento. Pero esa noche pasé por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la ciudad de Cali, en el barrio Alfonso López. Y oí unos cánticos hermosísimos, un cántico que decía, una letra hermosísima
que decía que Dios puede transformar el corazón de una persona. Y me devolví y me paré en el templo, a la entrada del templo, y lo primero que sentí fue llorar y llorar porque ahí estaba esa presencia. Yo era un hombre religioso. Mi religión nunca pudo transformar mi vida, nunca me enseñaron la verdad, pero esa noche entendí que el Dios que a mí me habían enseñado a creer no era un Dios vivo, pero esa noche conocí al que tiene el poder, al que tiene la vida, al que se mueve en el corazón de los hombres y los transforma haciendo de ellos nuevas criaturas. Te invito hoy, déjalo que se mueva y verás cómo cambia tu vida y hará de ti una nueva criatura y te dará una vida excelente, una vida buena, segura, confiada y sin temor del mal. Si Él enderezó la tierra, se arregló en el principio toda la creación, ¿cómo no va a ser capaz de cambiar tu vida? Así como cambió la mía y la de miles de millones de cristianos que obedecemos la palabra de hoy y que llegamos destrozados por el pecado, pero Cristo reformó nuestra vida. Él tomó el control de nuestra vida e hizo de nosotros nuevas criaturas. Déjalo que se mueva en tu corazón. Un abrazo y Dios les bendiga.